Saludos con todos los presentes. El día de hoy mis compañeros y yo vamos a presentar nuestra exposición que tiene por título Análisis de la eficiencia de las bacterias pseudomonas en la remoción del cadmio en ambientes contaminados. Bien, el contenido de esta presentación va a ser separado en 5 puntos. El primero es la introducción, el segundo son los métodos, el tercero es el resultado de discusión, el cuarto son las conclusiones y por último son las referencias bibliográficas. En primer lugar, vamos a presentar una breve introducción. La contaminación de aguas por metales pesados engloba una serie de amenazas, no solo para el ambiente, sino también para la salud de gran parte de los organismos vivos. Este tipo de contaminación es causada por efluentes industriales que transportan metales pesados, lodos tóxicos y varios solventes, afectando severamente la calidad del agua. De entre los metales pesados más reconocidos se encuentran el mercurio, el cobre, el cromo, el zinc, el cadmio y el plomo. A su vez, estos son mutanogénicos y muy tóxicos para las células, induciendo cambios cancerígenos en múltiples seres vivos, entre los cuales destaca el ser humano. Pero eso no es todo, pues se sabe que las aguas residuales industriales no tratadas adecuadamente pueden afectar también y de manera crítica las aguas subterráneas. Bajo este contexto, la remediación de aguas contaminadas con metales pesados se ha convertido en una gran prioridad en el ámbito de la investigación ambiental. Uno de los metales contaminantes que genera mayor preocupación, incluso a niveles muy bajos de concentración, es el cadmio. Según Hartranft y otros autores en el año 2019, manifestaron que este metal ingresa a los cuerpos de animales y humanos a través de la red alimentaria y por ello se bioacumula, pudiendo causar varias enfermedades muy críticas. Este elemento no es vital para función biológica alguna, sin embargo, inhibe las funciones enzimáticas y afecta la relación simbiótica entre plantas y microorganismos. Asimismo, posee la capacidad de alterar varias funciones bioquímicas, estructurales y procesos fisiológicos en plantas, entre los que se incluyen la alteración en la absorción de minerales, en el metabolismo de los carbohidratos y en la función de fotosíntesis. A raíz de ello, una de las estrategias para resolver esta problemática es la utilización de bacterias de género Pseudomonas, las cuales han demostrado poseer una increíble capacidad para adaptarse a entornos adversos y así degradar ciertos tipos de contaminantes. Su habilidad para metabolizar metales pesados como el cadmio las convierte en candidatas prometedoras para el tratamiento de aguas contaminadas con este tipo de metales pesados. Además de su capacidad de tolerancia, las pseudomonas también tienen un mecanismo de acumulación de cadmio en sus células mediante procesos de absorción y bioacumulación. Estas bacterias gram negativas forman biopelículas en superficies sólidas, lo que les permite concentrar y remover de manera eficiente el cadmio presente en un determinado cuerpo de agua contaminado. Por otro lado, la capacidad enzimática de estos microorganismos también desempeña un papel imprescindible, dado que estas bacterias sintetizan enzimas como las metalotioneínas, que pueden unirse al cadmio y formar complejos estables, evitando de esa manera su toxicidad y facilitando su eliminación en el agua. Asimismo, algunas pseudomonas presentan enzimas como la cadmio reductasa, las cuales catalizan la reducción del cadmio a su forma menos tóxica, contribuyendo así a su detoxificación. En el presente trabajo de investigación se va a presentar una síntesis acerca del rol que toman diversas especies filogenéticas en la remediación de aguas contaminadas con cadmio. Así se hará una revisión detallada de los principales hallazgos encontrados en artículos científicos relacionados con el tema en cuestión. De igual manera, se presentará un breve análisis sobre las eficiencias de remoción de las diversas especies de pseudomonas. Ahora vamos a presentar el conjunto de métodos seguidos para elaborar el presente artículo científico. El artículo desarrollado presenta características que lo demarcan como uno del tipo de revisión. Según lo afirmado por Burgueras y otros autores en el 2008, este tipo de artículos son estudios bibliográficos en los cuales se recopila, analiza, sintetiza y discute la información publicada sobre un tema en particular, que pueden incluir un examen crítico del estado de los conocimientos reportados en la literatura. De esa manera, siguiendo la metodología indicada para este tipo de artículos, en base al buscador bibliográfico digital Scopus, se realizó la búsqueda de artículos científicos relacionados al tema de investigación. Por ello, se emplearon las siguientes palabras claves observadas en el cuadro. De igual manera,
La elección del microorganismo utilizado se realizó en base a la importancia académica que se le atribuye. El género de las pseudomonas ha sido bastante estudiado, lo cual se puede evidenciar en la enorme cantidad de producción científica referente a dichos microorganismos. Así, gran parte de su importancia radica en que son bastante usados en el tratamiento de aguas residuales. Asimismo, cabe resaltar que no se optó por un tipo de especie en específico, pues de lo contrario, el número de resultados iba a resultar bastante limitado. De esa manera se consideró que lo mejor era abarcar a todo el género en su conjunto para los fines del presente estudio. Finalmente, de los 192 artículos obtenidos, hemos optado por seleccionar únicamente 24, los cuales han servido para nuestro presente estudio. Esta segregación se dio luego de revisar el resumen y las palabras clave de los artículos científicos. A continuación vamos a presentar los principales resultados y las respectivas discusiones de nuestro artículo científico. En el estudio de investigación, se encontraron una diversidad de cepas de pseudomonas que tienen características importantes para el ambiente. Estos microorganismos poseen una capacidad de unión a metales pesados muy alta, debido a la abundancia de grupos funcionales aniónicos de carboxilo, amina, hidroxilo, fosforilo y sulfidrilo, según lo manifestado por Xu y otros autores en el año 2020. Muchas de esas especies son bacterias gram negativas, las cuales son capaces de resistir al cadmio en ambientes contaminados, por lo que en diversos estudios han demostrado que las cepas del género Pseudomonas tienen el potencial de eliminar este metal pesado debido a su buena eficacia de absorción, según lo expuesto por Al-Dawi en el año 2019. Las especies de Pseudomonas pueden encontrarse en distintos ambientes, siempre y cuando estos contengan compuestos orgánicos simples o complejos en condiciones aeróbicas, con rangos de temperatura que varían de entre 4 a 49 grados Celsius y niveles de pH que van de entre 4 a 8. A continuación vamos a presentar algunas cepas de este género. En primer lugar tenemos a las Pseudomonas veroni 2E, las cuales han sido seleccionadas del lodo del suelo municipal de Riyadh, en Arabia Saudita. No solo son eficientes en la remoción de cadmio, sino también en la de zinc. Y bueno, presenta condiciones de crecimiento como por ejemplo temperatura óptima de 32 grados Celsius y un pH óptimo de 7.5. En segundo lugar tenemos a las Pseudomonas putida, especialistas en la degradación de compuestos aromáticos y xenobióticos. No solo remueven cadmio, sino también plomo. Y en condiciones de crecimiento tenemos que crecen a temperatura óptima de 35 grados Celsius y su pH óptimo es de 6. También tenemos a las Pseudomonas aeruginosa, las cuales remueven zinc, cobre, manganeso, cromo y cadmio. Condiciones de crecimiento. Su temperatura óptima es equivalente a 40 grados Celsius y su pH óptimo es de 8. Ok, continuando con la cepa Pseudomonas florensis, algunas características que están presentes en esta tipo de cepa es que es un bacilo de tipo gram negativo. La temperatura óptima a la que se puede desarrollar es de 25 grados Celsius a 30 grados Celsius. No suele crecer bajo condiciones ácidas, es decir, a un pH menor o igual a 4.5. Realiza una respiración aeróbica. Un beneficio al que se le puede dar es la solubilización de fósforo. Y otro aspecto importante es que pertenecen a un grupo llamado estimuladores de crecimiento vegetal, pues poseen la capacidad, ¿no?, de producir sustancias cuyas principales ventajas son las de estimular la germinación de las semillas, ayudan a acelerar el crecimiento de las plantas, especialmente en sus principales estadios, ¿no? Inducir a la iniciación radicular e incrementar la formación de raíces y pelos radiculares. Otra cepa que hemos usado en los artículos es que son las pseudomonas gram negativas, poseen una capa protectora. Esta es llamada una cápsula. Esta cápsula tiene la capacidad de protegerlo, ¿no?, contra ciertos antibióticos. Entonces genera beneficios a este tipo de pseudomonas. Se tiñen de color rojo, suelen causar enfermedades como neumonía, peritonitis, infecciones a vías urinarias, infecciones del torrente sanguíneo y meningitis, ¿no? Bien, otro tipo de pseudomonas que hemos agarrado de los artículos son las pseudomonas coensis.
Eh, Algunas de las características, las vamos a nombrar, son bacilos de tipo gram negativo, no suelen formar esporas, son móviles, poseen múltiples flagelos polares. Esto le genera un beneficio ya que eh, tienen mayor movilidad, mayor desplazamiento, como mayor velocidad, ¿no? A este tipo de pseudomonas suelen tener un color amarillento y cuando se usan en experimentos suelen ser aislados, ¿no? De suelos agrícolas, es decir, están presentes mayormente en suelos agrícolas. Otro tipo de cepa eh, son las pseudomonas Stutzeri. Estos son también bacilos gram negativos. Son aeróbicos, es decir, van a obtener su energía eh, usando oxígeno. Son móviles, al igual que la coensis, y suelen producir enfermedades como la neumonía, infecciones en el en el tracto unitario. Eh, Suelen estar presentes, ¿no? En muchos lugares. Una de ellas son presentes en la sangre, en el pus, en la piel, ¿no? Etcétera. Bueno, siguiendo con los tipos de pseudomonas encontradas mediante el análisis de los artículos, tenemos a la pseudomona SP cepa 375, que es una pseudomona gram positiva, aerobia, forma de bastón, aislada de los contaminados de suelos contaminados de China. También tenemos a las pseudomonas de SP DSB3, que son pseudomonas gram positivas, aerobia, similitud a las pseudomonas putidas, que fueron aisladas de un suelo contaminado de minería de Yunnan, China. Tenemos a las pseudomonas SP cepa Aldavi 126, que es una cepa que fue aislada de un suelo contaminado por fuentes industriales en Riyadh, de Arabia Saudita. Tiene las formas de varías y es una pseudomona gram negativa. Y por último tenemos a las pseudomonas SP H117, lo cual es una pseudomona anaerobia, desintoxicante y oxidante, y las condiciones óptimas de su crecimiento son de pH neutro y temperatura de 30 grados Celsius. Bueno, ahora hablaremos acerca de la aberración de cadmio por las pseudomonas. Haremos una pequeña definición de la aberración, la cual es una técnica que se usa agentes biológicos capaces de remover y desintegrar sustancias tóxicas o anticipar los contaminantes mediante el tratamiento de los desechos. Estos microorganismos que realizan estas funciones presentan propiedades catabólicas que integran o usan los contaminantes para su desarrollo como fuente de carbono o energía. En la siguiente diapositiva tenemos como ejemplo a la pseudomonas aeruginosa y su pared celular. ¿Pero a qué se debe la capacidad de absorción de los metales pesados? Esto es debido a que los componentes que se encuentran presentes en la paracélula de las pseudomonas, como grupos funcionales, como los liposacáridos, fosfolípidos, ácidos teitóicos y peptidoglucanos, presentan un papel importante en la absorción de los varios metales pesados. Las pseudomonas, que son bacterias gram negativas en su mayoría, tienen variaciones en la estructura de la pared celular, y estas pueden variar según el tipo de pseudomonas que se esté analizando, lo cual esto va a depender, es importante a la hora de utilizar un microorganismo en específico para remover un compuesto en específico. Bueno, ahora hablaremos acerca de la vibración de cadmio por las pseudomonas. En esta diapositiva podemos observar un gráfico de barra, donde en el eje Y se encuentra el porcentaje de remoción y en el eje X los tipos de pseudomonas que fueron estudiadas. En la misma gráfica también se puede observar que la capacidad de absorción varió según los tipos de microorganismos de pseudomonas utilizadas en la remoción de cadmio en el agua, ¿no? Por ejemplo, para la capacidad de absorción del cadmio fue mayor en las pseudomonas SP Aldavi 126 y las pseudomonas putica ATCC, con valores del 98 y 96.8% de remoción de cadmio respectivamente, ¿no? Mientras por otra parte, las especies de Pseudomonas corensis y la cepa RA14 de Pseudomonas de aeruginosa presentaron los valores más bajos de absorción, siendo estos de 48.5 y 59.2% respectivamente, ¿no? Sin embargo, la absorción de metales pesados, no solamente del cadmio, sino como metales pesados como el plomo, zinc, por acción de las pseudomonas, es afectado principalmente por varios factores externos, como la temperatura, los productos metabólicos solares en soluciones, el material orgánico en solución, la presencia de otros mellones metálicos no objetivos y el pH del medio, ¿no? Lo cual explicaría en mayor detalle se explicará en mayor detalle en las siguientes diapositivas. Siguiendo con la parte de resultados, ahora vamos a ver los parámetros evaluados. En los parámetros evaluados vamos a enfatizar al pH y la temperatura. También vamos a hablar acerca de otros factores que influyen en la absorción de las pseudomonas. Entre ellos está el potencial de reducción, la tolerancia y el tiempo de contacto, etcétera. En la parte del parámetro de pH, vamos a ver el efecto del pH sobre la eliminación de cadmio por la pseudomonas.
Los resultados arrojados se muestran en esta figura, la figura número 2, donde vemos que la mayoría de las especies presentan un pH alrededor de 7 o pH neutro. Y bueno, este pH es el pH óptimo, dado que se obtiene la máxima absorción y bueno, remoción también del metal pesado en estudio que es el cadmio. Bueno, esto es respaldado con algunos estudios como el de Su et al. De 2019, en donde encontraron que los microorganismos a un pH inadecuado pueden inhibir su crecimiento microbiano y esto conduciría a la disminución de la actividad microbiana como la desnitrificación y también la remoción de metales pesados. Además, encontraron que la absorción aumentó a pH neutros y bueno, otro estudio que respalda estos resultados de los artículos que encontramos fue el estudio de Lian de 2019, en que encontró que cuando varió el pH de 1 a 7, también aumentó el porcentaje de remoción del metal pesado. Y bueno, y también encontró que eh, a pH cercanos a 7 o a pH cercanos al neutro, eh, hay pocas variaciones en la máxima absorción o remoción del metal pesado. Siguiendo con el parámetro de pH, vemos en la figura número 3 la variación del porcentaje de remoción con respecto al pH. Vemos que la mayoría de especies presentan un porcentaje de remoción bastante alto cerca de pHs neutros. Y bueno, vemos que hay una subida, o sea, los pHs mínimos están a pHs ácidos y hay un descenso a pHs alcalinos o pHs más altos del que es el neutro. Eh, Esto se explica, bueno, primero vamos a explicar por qué a pHs bajos la remoción es mínima. Bueno, según Xu et al. De 2020, este estudio dice que esto se debe a que los iones hidrógeno y los iones de cadmio van a competir por los sitios de unión en soluciones acuosas a pHs ácidos o pHs bajos. Y bueno, y sobre porque hay un descenso a pHs alcalinos, se debe a la precipitación de hidróxido metálico, es decir, puede formarse un hidróxido de cadmio en estas condiciones a pHs altos o en condiciones alcalinas. Bien, otro resultado a tomar en cuenta como producto de todos los artículos que hemos podido leer es el efecto de la temperatura sobre la eliminación del cadmio por las pseudomonas. En uno de los artículos se encontró que las pseudomonas respondieron a las variaciones de temperatura modificando los ácidos grasos de sus membranas de las cepas. Y ante el aumento de la temperatura se observó un incremento de ácidos grasos saturados y una disminución de los ácidos grasos insaturados. Esto genera consecuentemente una influencia en el comportamiento de su membrana celular. Como bien sabemos, la absorción del cadmio por parte de las diferentes cepas de Pseudomonas se puede deber, ¿no?, a la naturaleza altamente cargada de lipopolisacáridos que están presentes en la membrana celular, la cual esta le confiere una carga negativa completa en la pared que le permitiría absorber una gran cantidad de iones metales pesados con carga positiva. Siendo específicos, estas cargas positivas representadas por el cadmio, ¿no? Entonces, cuando se da una alteración de temperatura, va a generar un desbalance, ¿no?, en la estructura de lipopolisacáridos presentes, ¿no?, en la pared de la pseudomonas. Y consecuentemente, esto va a influir en el aumento o disminución o mejor dicho, en la eficiencia para la absorción del cadmio. Eh, ah, Bueno, otros factores que influyen en la solarización de cadmio por las pseudomonas es que la tolerancia, ¿no? Ya que la tolerancia es otro factor importante que influye en la eficiencia de la absorción de los metales pesados. Las altas concentraciones de estos iones metales pesados afectan la función de las pseudomonas al alterar las membranas celulares, alterar la función celular, destruir el ADN e inhibir la actividad enzimática, ¿no? Un estudio realizado por Takashi en 2018, la cual utilizaron las pseudomonas putidas, menciona que a concentraciones muy bajas, los metales pesados disponibles interactúan en los sitios de unión de la biomasa, por lo que la tasa de absorción de metales pesados fue mucho más alta.
Sin embargo, a concentraciones más altas, el rendimiento de absorción fue muy bajo debido a la rápida saturación de los sitios de absorción de la biomasa. Para nuestro estudio, la especie de pseudomonas de aeruginosa cepa RA14 muestra una tolerancia mayor con respecto a los otros tipos de pseudomonas analizadas en este informe, siendo este de un valor de 2000 miligramos por litro. Otro de los factores influyentes en la remoción del cadmio por las especies de pseudomonas es el tiempo de contacto. En muchos estudios, este factor ha sido fundamental para el análisis de la remoción de metales pesados, por ejemplo el cadmio. En el estudio de Lee et al. De 2019, la remoción de cadmio fue eficiente y se alcanzó la máxima remoción en los primeros 30 minutos de contacto. Después de pasar este umbral de tiempo de contacto, la remoción alcanzó valores constantes. Eh, por lo que vemos que en las gráficas, en esta gráfica, en la figura número 5, en el estudio de Lian, que para cobre y cadmio, que hubo una mayor absorción y fue rápida en los primeros minutos. Luego, la absorción siguió aumentando, pero fue constante y un poco más lenta. Otro estudio, como lo dijimos, el de Lian, de 2019, señala que la absorción microbiana se da en los primeros minutos de contacto. Esto porque se da la unión pasiva de iones metálicos a los sitios activos en la superficie de las paredes celulares de las pseudomonas, de las especies de pseudomonas. Además indicaron que la absorción después del tiempo de contacto aumentó lentamente. Uh-huh. Y bueno, disminuyó o se dio lentamente porque eh, hubo menos sitios de unión con alta afinidad. Y bueno, esto podría ocurrir una difusión lenta en las células bacterianas, por lo que vemos en las gráficas que la bioabsorción se hace más lenta y además se hace más constante, ¿no?, el porcentaje de remoción y absorción. Bien, otro de los factores que van a influenciar sobre la eliminación del cadmio por parte de las hormonas van a ser las condiciones ambientales y el potencial de reducción. Respecto a las condiciones ambientales, la diferencia de los porcentajes de eficiencia, ¿no?, para la absorción del cadmio por los diferentes tipos de cepas de pseudomonas eh, van a estar influenciadas o van a depender de las condiciones ambientales a las que están expuestas, ¿no? Ya que al variar estas condiciones va a generar una respuesta positiva o negativa. Dentro de ellas tenemos la temperatura, los nutrientes, ¿no? Incluso las sustancias inhibidoras que pueden estar en el medio al que van a estar expuestas, ¿no?, a estos tipos de cepas, ¿no?, de pseudomonas. Entonces va a influenciar mucho las condiciones ambientales. Además, otro factor es el potencial de reducción. Eh, como bien sabemos, un medio que contenga las sustancias fuertemente hidrogenadas será reductor, será considerado una sustancia reductora. Y como bien hemos venido explicando, hay pseudomonas aeróbicas, ¿no?, que requieren de oxígenos en el medio en el que se encuentran para que este sea su aceptor final de electrones, del cual van a generar su propia energía y consecuentemente puedan realizar adecuadamente su función, ¿no? En este caso, la función de absorción de cadmio. Entonces, este ambiente reductor al que va a estar expuesto la pseudomona va a influenciar en su comportamiento, ¿no? Finalmente, nuestras conclusiones. Mediante la revisión bibliográfica ha sido posible conocer las investigaciones y avances que se vienen realizando en el campo del tratamiento de aguas con las diferentes especies filogenéticas de pseudomonas. Se detalló la importancia del papel de estas especies en el tratamiento de aguas de distinto origen, dada la capacidad de estos microorganismos para adaptarse a ambientes extremos, así como también metabolizar elementos pesados como el cadmio. De igual manera, algunas variables como el nivel de pH y la temperatura son parámetros bastante influyentes en la eficiencia de bioabsorción del cadmio por parte de estas bacterias. Asimismo, mediante la revisión y análisis de los artículos aprobados en la revisión sistemática, se determinó que las pseudomonas sp de cepa ALDAVI 126
son las que presentaron la mayor capacidad de remoción de cadmio, siendo este del 98%. El pH predominante para las cepas estudiadas en la bioabsorción fue la pH 7, donde se respaldó con la bibliografía y se concluyó que las cepas de Pseudomonas tienen gran eficiencia de remoción de cadmio a pH neutros y en algunas cepas mayores iguales a este. Además, el tiempo de contacto fue variable para cada cepa estudiada. Aún así, se concluyó de que en los primeros minutos se da la máxima absorción de este metal pesado.